Así es que hágase tu voluntad, Señor. Es nuestro deseo, pero tú eres más sabio, Señor. Tú sabes todas las cosas, así es que sea como tú quieres, no como nosotros queremos, Señor. Glorificándote en todo, Padre, en todo, Señor, en todo momento. Y mira la clase en esta mañana, es una clase poderosa, es una clase hermosa, Señor. Tú fuiste, Padre, a esa cruz para santificarnos y queremos, Señor, queremos entender y comprender esa obra perfecta que hiciste en la cruz para nuestra salvación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te daremos el honor, la gloria y la alabanza a ti. Toma el carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios, Señor. Hágase tu voluntad. Amén. Tomen asiento, amados. Fortunata, préndete la luz aquí. ¿Estamos estudiando qué carta? Muy bien, Juan, Primera de Juan. Muy bien, sí. Primera de Juan. Y una de las cosas importantes que debemos aprender cuando estudiamos Primera de Juan es que Juan quiere que nosotros entendamos y comprendamos que el diablo ha hecho muchas cosas para desarrollar el error en nosotros y no la fe de la manera correcta como lo debíamos tener. Y al comprender y al tener mala comprensión de algunos principios o conceptos de la palabra de Dios, entonces no podemos discernir ni podemos comportarnos conforme a la realidad, ¿no?, que Dios espera que nosotros nos comportemos. Y entonces la semana pasada vimos que Pablo nos habla de que somos hijos de Dios, no de que vamos a ser, sino de que ya somos hijos de Dios. Y entonces eso debería ser algo que pues nos trae tanto gozo, tanta alegría al corazón, que deberíamos saber qué espera Él de nosotros una vez que sabe, ¿verdad?, que nosotros una vez que entendemos y comprendemos que somos hijos de Dios. Ubiquémonos en Juan y vamos a la lectura para que vean lo poderosa que es esta lectura en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a analizar los versos del 3 al 5. Pero yo quiero que lo leamos desde el 1 hasta el 5. Amén, para que ahí la memoria nos ayude un poco. Dice: mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Miren, no vamos a ser, miren lo que dice. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, y lo reafirma en el verso 2, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, pues está en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y nosotros y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Amén. Tomen asiento, hermanos. El día de la clase de hoy es la santificación del creyente. La santificación del creyente. ¿Por qué la santificación no es una opción, sino por lo contrario, es consecuencia de una clara comprensión de lo que somos? Porque dice, el amor de Dios se ha manifestado en que nos ha dado, por medio de Jesucristo, el ser hechos hijos de Dios. Y eso ya lo sabemos. Y miren, parecería que Juan, cuando dice estas palabras a sus oyentes, así como ustedes me están mirando ahora en esta mañana, estaban como un poco desconcertados, ¿no? Hijos de Dios, wow. Como diciendo, ¿qué va a hacer? Y él dice, y eso somos. Entonces, como que, un momento, no les estoy diciendo nada que no sean.
Eso somos, dice. Por esto el mundo no nos conoce. Por eso es que somos tan contrarios a todo lo que hay en el sistema natural, porque nosotros somos hijos de Dios y el mundo no entiende cómo no podemos ser ambiciosos, cómo no podemos ser codiciosos, cómo no podemos ser resentidos, cómo no podemos ser amargados, cómo no podemos ser peleones, ¿no? No entiende, porque para ellos lo natural sería que reaccionemos como ellos reaccionan. Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce. No se han encontrado con una amiga de muchos años, de cuando usted era mundana, y dice, te desconozco. Hasta tu forma de hablar es distinta. Porque somos hijos de Dios. Porque aunque tú no te des cuenta, Dios está obrando. Dice que el que comenzó la buena obra, o sea, cuando tú recibes, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú pasas a ser hijo de Dios. No que vas a ser en un futuro. No que en algún momento Dios dirá, ahora sí eres mi hijo. Vayamos a lo natural, para que me entiendan lo que el apóstol quiere decir, porque de eso depende el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? De que es un hijo de Dios. Si tú no entiendes bien que eres un hijo de Dios y no lo crees, porque no depende, acá hay la controversia universal, hermanos. Si el Espíritu Santo les revela esto, ustedes en esta mañana van a entender por qué tienen que luchar contra el pecado, por qué cada vez que ven en sus miembros una actitud que no es de un hijo de Dios, van a decir, estoy mal, esto no es de Dios, yo no soy así. Porque recuerden que todavía estamos en la carne, y la carne todavía se levanta, la carne todavía te dice, duerme un poquito más. La carne todavía te dice, ¿qué haces corriendo para la iglesia tan temprano? ¿No? ¿O no les habla la carne? A mí nomás me habla. No, la carne te habla, pero soy un hijo de Dios. No voy a ser, soy. Y tengo una responsabilidad con mi Padre Celestial. Él me va a servir un manjar espiritual. Él me va a alimentar. Me puedo quedar en mi casa tomando desayuno, sí, pero eso alimenta mi carne. Pero cuando vengo a la escuela bíblica alimento mi espíritu. ¿Amén? Esa claridad tenemos. Porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. No vivimos según la carne, sino que habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y habiendo nacido de nuevo como hijos de Dios en el Espíritu, ahora tenemos una lucha, pues, no de un ratito, de todo el día, y a veces hasta de toda la noche, por no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios, vuelve a decir el verso 2, ¿verdad? Vuelve a decir el verso 2, vuelve a insistir el verso 2, y dice, sabiendo que somos por la obra de Cristo sus hijos, sabiendo que hemos entendido bien esa parte del Evangelio, que no es por nada que hayamos hecho nosotros, porque iba a tomar un ejemplo de lo natural, ¿no es cierto? Cuando tú das a luz un hijo, es tu hijo. Se porte bien o se porte mal, es tu hijo. ¿Sí o no? Te obedezca o no te obedezca, es tu hijo. Haga lo que tú quieres que haga, sigue siendo tu hijo. Tú le hablas, le aconsejas, pero es tu hijo. Es tu hijo porque ha nacido de tu vientre. Entonces, cuando Juan está usando esta afirmación, eso es lo que nos está diciendo. Si tú has creído, si tú te has arrepentido y tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tú no tienes que dudar, tú eres un hijo de Dios. No por cómo te portas. Ahora, te puedes estar portando mal como hijo de Dios. ¿Y cuántos no lo hemos hecho? No puedes estar siguiendo las reglas que tu padre te da. ¿Y cuántos no lo hemos hecho? Pero eso no dice que no somos hijos de Dios. Eso es lo que dice cuán grande es el amor de Dios, que no nos cae a palos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tú no has querido agarrar a palos a tu hijo y dices, si no fueras mi hijo? ¿Ah? Tal vez a ustedes no, pero de repente tú justo le has pedido a tu hijo que
que haga algo y no lo ha hecho. Y llegas cansado del trabajo para ver si ha hecho lo que tú le has indicado y no lo ha hecho. Y te dan unas ganas de agarrarlo al muchacho y golpearlo contra el suelo. Por necio, por desobediente. ¿Por qué no lo haces? Te agarras la cabeza y dices, este hijo que tengo. ¿O no es así? Entonces Juan está diciendo eso. Somos hijos de Dios, no es que vamos a ser. Y como somos hijos de Dios y no tienes esta creencia, no puedes entender por qué te tienes que rebelar contra el pecado. Porque si tú no tienes esa claridad de que eres un hijo de Dios y es porque eres hijo que no haces lo que haces, ¿no? Cuando una muchacha está bien criada, cuando una muchacha honra a sus padres, les tiene temor, casi siempre cuando tiene un enamorado, por ejemplo, ¿no? ¿Escucho un murmullo? Ya. Cuando tiene... ¿Escucha? Cuando tiene una situación difícil, por ejemplo, cuando tiene un enamorado, ¿no? Y el enamorado le dice, pero si me amas, dame la prueba de amor. No, dice, yo no podría deshonrar a mis padres. Uy, mi madre me mata. No es porque ella no quiera. Es porque tiene temor. Y a veces no le frena su deseo, porque su deseo está ahí, pero le frena que tiene sus padres y que va a haber un castigo, una corrección, y que eso traería un dolor profundo a sus padres. Y eso a veces es lo que la frena, lo que impide. ¿Sí o no? Ahora, si esa hija le falla a su mamá, mete la pata, ¿ya deja de ser su hija? No deja de ser su hija. La mamá la puede botar a la calle, la puede insultar, pero sigue siendo su hija. Pero lo que equilibra el que un hijo y un padre se lleven bien es el temor que el hijo le tiene a los padres, la honra que el hijo le quiere dar a los padres y también la corrección y el amor con que los padres crían a sus hijos. Por eso dice el Señor claramente en su palabra, ¿no? Que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Ahí pueden entender bien. No hay padre que aplique una corrección o una disciplina a su hijo porque sea loco, sino porque lo ama. Ahora, hay padres egoístas, ¿ah? Como también son carnales, no son pues como Dios, ¿no? Que Dios todo lo da, Dios se sacrifica, Dios siempre está esperando y más bien nosotros ahí. Entonces, hermanos, miren, la santificación no es una opción. Si tú miras claramente en el verso que estamos mirando ahí, dice... El verso 3, y todo el que tiene esta esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Puesta en Él. ¿Cuál es esta esperanza? De que somos hijos de Dios. Y que Dios nos va a transformar a la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Si no tuviéramos esta esperanza, que Él ha comenzado la buena obra en nosotros, que Él ya la inició y que está trabajando en nuestra vida de tal manera... ¿Qué dice Filipenses 1.6? Por favor, Alex, léelo, Filipenses 1.6. Para recordar nada más. Y Jenny, tú léeme Romanos 8.29. Amén. O sea, hasta su venida. Esta es nuestra esperanza. Que mientras Cristo no viene... Mientras Cristo no llega, esa es nuestra esperanza. Él nos está cambiando, Él nos está transformando. Y yo estoy seguro que si usted se mira su vida, hermano, usted se ve mejor que ayer. Sí, hermano. Cosas que ayer no entendía y no comprendía y que no habría hecho ahora lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ha entendido, porque esa es su esperanza, de que cuando Él venga será como Él. Ahora no lo entiende, pero será como Él. ¿Qué dice Romanos 8.29, querida Jenny? ¿A la imagen de quién nos está formando el Espíritu Santo? A la imagen de Jesucristo. Dios nos ha salvado, nos ha adoptado como hijos suyos, no para que nos quedemos como estamos, ni nos quedemos como somos. Y no es una obra nuestra.
es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿están entendiendo esto que dice? Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿cuál es nuestra esperanza puesta en Él? En que seremos semejantes a Él. En que seremos como Él. Y esto es importante, hermanos, porque dice que el que tiene esta esperanza y tiene esto puesto en Él, ¿qué hace? Se purifica. Así como Él es puro. Entonces, es cierto, Jesús vino, se encarnó, pero también vino a ser nuestro modelo y nuestro ejemplo. Les dije en una oportunidad en alguna de las clases que el anhelo de Jesús es que cada vez que tú tengas una duda, tú digas, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Cuán amor y cuánta paciencia nos tiene Dios? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos, hermanos, a pesar que a veces en nosotros hay actitudes de rebeldía claras, hay actitudes de carnales claras, Dios no nos desconoce, porque en un momento hemos confesado y hemos reconocido que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador y que nosotros éramos unos pecadores. Y que Él ha iniciado esa obra en nosotros y que debe perfeccionarla en nuestras vidas, pero no nos ha hecho inconscientes así como son. No. Él nos ha dado una mente, nos ha dado una inteligencia, nos ha dado una conciencia, de tal manera que ahora, antes no, pero ahora podemos identificar el pecado en nosotros. Ahora, a diferencia de cuando no tenía a Cristo, cuando era perdido, el pecador, no era consciente de mis pecados, era vivo según yo, pero ahora que estoy en Cristo, ¿qué hago? Me purifico. Digo, no, ¿cómo puedo pensar eso? Y cuando alguien a mí me enoja, me saca de quicio, y yo digo, se me vienen unos pensamientos más malos para esa persona, digo, Dios mío, pero ¿cómo puedo pensar eso? Yo soy una hija de Dios. ¿Se dan cuenta? No es que ya no los tenga, es que yo soy consciente de que ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y Cristo no pensaría así. Cristo perdonaría la ofensa. Cristo escucharía a la otra persona. Le daría una nueva oportunidad. Y a veces, hermanos, nosotros nos encontramos luchando con algunas personas y lo primero que debemos darnos cuenta es, ¿ha nacido o no ha nacido de nuevo? ¿Se da cuenta o no se da cuenta de que está mal? Ahora poco para mi clase de bautismo había una niña que hasta el último sufrió para tomar la decisión de bautizarse. Porque me decía, no sé, hermana, yo creo que no soy una hija de Dios porque yo he hecho muchas cosas esta semana que no agradan a Dios. Y yo le dijera, si todos mis alumnos de bautismo estarían con esa claridad, yo los metería al agua más rápido. Porque que tú, le digo, tan tierna, me digas, es que hermana, esta semana me he portado tan mal que no sé, yo no me podría bautizar así. Es porque eres una hija de Dios, porque el Espíritu de Dios está morando en ti. Él te está diciendo, eso está mal. Y tú eres consciente de que está mal, te sientes miserable. Así se tiene que sentir todo cristiano. Ver que el pecado que mora en nosotros siempre se está rebelando contra Dios, entonces se purifica. Viene a la presencia de Cristo, le pide perdón por sus malos pensamientos, le dice, Señor, ayúdame, yo no cambio, mira este mal genio, este mal carácter. Tú puedes haber sido un renegón, un gritón, un boca sucia antes de venir a Cristo. Y yo no te digo que al día siguiente que eres cristiano ya no hablas malas lisuras, por favor. Cada vez que te sale una mala palabra dices, no, yo no he cambiado, yo no he nacido de nuevo. No, Señor, te tiras al piso, dudas de tu salvación, dudas si verdaderamente has nacido de nuevo, hasta que viene el Señor y te consuela y te dice, tienes que luchar contra el pecado. Tu lucha no es contra carne y sangre, es contra todo aquello con lo cual el pecado se entronó en tu vida. Arrepiéntete, abogado tienes delante. Por eso comienza Juan, hablando de que tenemos, ahora entienden por qué comienza el capítulo 1 diciendo que tenemos un abogado. Porque cuando verdaderamente tú te has convertido y eres un hijo de Dios, inmediatamente vas a saber cuando le fallas a Dios. Miren el verso 4, 1 Juan 3:4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley,
pues el pecado es infracción, o sea, la ley de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú cometes algún acto de pecado, sabes que no debías hacerlo. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Dios está, hermanos, bien preocupado de que tú entiendas esto. Nosotros hemos sido creados para, ¿qué cosa leyó Jenny? Romanos 8:29, nunca lo olviden, para ser imagen y semejanza, para la gloria de Dios. Todo en nuestra vida debe llevar gloria a Dios. Todas nuestras acciones deben estar encaminadas en honrar a nuestro Padre. Ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. No nos preocupa si somos entendidos o no somos entendidos por el mundo. Mi vida tiene que ser una vida que traiga gloria y honra a Dios. Así vivió Cristo. Cristo vivió pensando no en lo que pensaban los demás de Él, sino en traer gloria a su Padre. ¿Recuerdan sus hermanos? Dice, ya pues, si haces tantos milagros en Jerusalén, hazlos acá también para que al verlo crean en ti. Yo no hacía los milagros para que crean en mí, dijo Jesús. Él hacía los milagros porque Él quería traer siempre gloria y honra a su Padre. Él no corrió, uy, tu amigo, tu pata del alma, Lázaro ha muerto, vamos corriendo. Él no corrió, no, eso es para la gloria de Dios. ¿Entienden? Él se movía porque las cosas que tenían que ocurrir tenían que ser para traer gloria a Dios, para demostrar que era Dios el soberano. Y ese es el modelo y el ejemplo que tú y yo tenemos que tomar en nuestra vida. Somos hijos de Dios, no vamos a ser. Y entonces cuando vemos el pecado en nosotros, tenemos que purificarnos, tenemos que venir a la fuente, tenemos que venir a pedirle perdón, tenemos que decir, Señor, esto todavía no cambia en mí, esto todavía trabájalo en mí, moldéalo en mí. Oh, Padre, tú has iniciado una buena obra, esta es mi esperanza. Por eso, miren, nosotros descansamos en la palabra, amén. Somos conscientes de que si estamos comportándonos o estamos actuando de una manera en que no está trayendo gloria a Dios, debemos correr a los pies del Señor, porque somos sus hijos y nuestra vida es para traer gloria y honra al Señor. Eso es, hermanos. Nosotros pasamos momentos muy difíciles en nuestro matrimonio. Aún como pareja. Y algo que me dijo mi hija en estos días me regocijó mucho. Pasamos una situación como matrimonio en que muy fácil para mí y muy justificado de repente habría sido molestarme, violentarme y decir hasta acá llegamos. Muy fácil, muy justificado a los ojos de todos los demás. Yo recuerdo que lo primero que hice fue tirarme al piso y le dije, Señor, por favor, sujétame, guarda mis labios, pon un candado de tal manera que yo no diga la palabra que no debo decir. Ayúdame a vivir lo que predico. Ayúdame a perdonar lo que para mí, en mi orgullo, sería imperdonable. Levántame, Señor, de mis rodillas en esta noche para que yo sea una ayuda idónea para mi esposo. Esa fue mi oración en secreto con Dios. Y en esta semana, después de no sé cuántos años, creo que casi 20, mi hija me dice, mamá, ¿sabes lo que me rompió el molde contigo y yo sabía que eras una hija de Dios? Aquella oportunidad que pasamos ese problema y contigo parecía que no había nada, no había pasado nada. Tú estabas ahí apoyando a mi papá, acompañando a mi papá en todo, sosteniéndolo en todo. Yo no lo podía creer. Yo decía, mi mamá esto no lo perdona, mi mamá esto no lo perdona. Pero tú parecías que no te habían hecho nada. Yo entendí que en esa etapa yo dije, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de que soy un hijo de Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que está enseñándonos aquí el apóstol. Juan está diciendo, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Si esa es tu esperanza, si Cristo es tu esperanza, si tú tienes que ser llevado a ser transformado, a ser la imagen de Él en ese futuro glorioso. Dice que cuando
Cuando estemos frente a Él, nos veremos. Y veremos que somos tal como Él esperaba que seamos. Amén. Misericordiosos, amorosos, perdonadores, aleluya. Ya no enojones. Ya no perdiendo la paciencia. Teniendo misericordia. Ayudando a nuestros enemigos. Caminando esa milla extra. Sirviendo a quien no se merece que hagamos nada por Él. Hermanos, servir a quienes amamos es fácil. Lo hacemos con gozo, con alegría. Pero servir a quien te traicionó, a quien habló mal de ti, a quien te dio la espalda en el momento que más necesitabas, eso trae gloria a Dios. Obedecer a una persona terca, rebelde, que no merece ni que le escuches, eso trae gloria a Dios. Porque dice todo el que entiende esta esperanza se purifica y descansa en Él. Porque cualquier actitud de pecado es infracción de la ley. Pues el pecado es infracción. Si tú minimizas el hecho de que lo principal y que lo primordial en tu vida de creyente es esto, que entiendes lo que es el pecado, que no lo malinterpretas. Hay muchos que dicen, ay, cometí un error, me equivoqué. No, es pecado. ¿Me entiendes? No lo minimices, por favor. Esa es la peor cosa que Satanás ha metido a la iglesia. La peor cosa que Satanás ha metido a la iglesia es que tú minimices las cosas y que no le llames pecado a lo que es pecado. Eso es, hermanos. Cuando una esposa, ¿verdad?, le dice a su esposo, pero yo trabajo igual que tú, pero los dos aportamos para la casa. No le está diciendo una mentira. ¿Pero qué está haciendo? Está pecando contra Dios. Pero hermana, ¿por qué? Porque te estás poniendo de igual a igual con tu esposo. Y la Biblia dice, ¿quién es la autoridad en el hogar? ¿Lo está tratando como autoridad cuando se le enfrenta así? ¿Se le guapea así? ¿Ah? Cuando le está diciendo, yo lavo, yo cocino y tú también, pues, ¿tú qué haces? Está haciendo, no hay pecado ahí, no hay soberbia, no hay orgullo, no hay altivez, hay humildad. A mí Dios me hizo ver que ahí había orgullo en mí. Tal vez a ustedes no, pero a mí sí. Un día mi esposo me dijo, tú eres gerente allá en tu trabajo, pero acá no. Tú mandas allá, acá no. No es que te esté mandando, pero no es justo. ¿Qué es justo? ¿Se dan cuenta? No aceptamos. Cuando tenemos distorsionada nuestra mente de lo que es pecado, inmediatamente apelamos a la justicia social, a la justicia humana, a la justicia del derecho que tenemos acá en la tierra. No. Por eso dice, por eso el mundo no. Miren, cuando tú lees 1 de Juan 3:1, volvamos a leerlo, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos, ¿qué cosa? Llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y eso somos. Parece que Juan cuando vio casi, no, miren, cuán grande amor nos ha dado Dios, somos hijos de Dios. Todos le miraban así. Y él los mira de nuevo y le dice, ¡esos somos! Porque yo no creo que diga, y esos somos. ¡Esos somos!, le dijo Juan. Si alguno está dudando en su mente, en otras palabras, si alguno está poniéndolo en entredicho, ¡esos somos! Si has creído y has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador en la cruz del Calvario, Él ha pagado por tus pecados, te ha redimido, te ha justificado delante del Padre, ahora eres hijo de Dios. Por lo tanto, como eres hijo, compórtate como hijo. Por esto, dice, por esto el mundo no nos O sea, nosotros jamás esperemos que el mundo nos diga, ay, tú tienes razón. Si el mundo te da la razón, ya estás mal. ¿Me entiendes? Porque el mundo siempre va a decir, ay, tú eres una tonta. ¿Para qué le llamas a tu esposo para pedirle permiso? Vamos nomás. ¿Qué? ¿Para comprarte algo tienes que consultar con él? Ay, no, yo con mi plata hago lo que quiero. El mundo nunca te va a decir
que tú tienes que andar en armonía, que tú tienes que andar de acuerdo, que tienen que conversarlo. El mundo no te va a decir eso, ¿no? Entonces cuando el mundo te dice, ay, sí, chica, yo estoy de acuerdo contigo, tú dices, algo anda mal en mí, porque si el mundo está de acuerdo conmigo, posiblemente no esté de acuerdo a la Biblia, como me estoy comportando, como estoy actuando. ¿No? ¿O no? Si tú eres un pelotero, que te gusta el fútbol, que te gusta ya, oye, terminando el trabajo, nos vamos y jugamos una pichanguita. Uy, es mi aniversario, hoy día prometí llevar a mi esposa a cenar. No, pero la llevas un poco tarde, pues ¿cuál es el problema? Ay, no me digas que eres un saco largo. No, yo no soy saco largo. ¿Tú tienes que actuar como el mundo o como un cristiano que honra a su esposa como vaso más frágil? ¿Ah? Que la ama al punto del sacrificio. No te vas a ir a una cruz a colgarte, porque dice que la novia de Cristo es su iglesia y que tú la tienes que amar como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella, que murió por ella. Oye, si no puedes dejar de jugar un partido por tu esposa, tú no eres cristiano. ¿No entiendes lo que dice el Evangelio? ¿Estamos entendiendo en el Evangelio, hermanos? El mundo no te conoce, dice, te desconozco, hermano. ¿Tú qué ibas a dejar de jugar un partido? Es que qué bueno que me desconozco, me voy. No me puedes conocer, pues, porque soy otro, soy una nueva vida, soy una nueva criatura. Tengo una nueva dimensión, tengo una nueva cosmovisión del mundo. Y yo no miro como el mundo mira, yo miro como me instruye el mapa que guía mi guía, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Sí, usted dice para las mujeres, no me le da la hermana, para los hombres también hay. Porque en la Biblia hay para todos, hermano. Porque todos tenemos que ser a la imagen de Dios. Todos tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Y para ser esos hijos, el mundo nos va a desconocer. El mundo va a ver que hacemos cosas que para ellos son locura. ¿Así no dice la palabra? El mundo va a ver que todas las cosas que para ellos son locura. Ay, Erika, ¿tú le haces caso al Israel? Ay, no, te desconozco, Erika. Le hago caso al Israel. Tan calladito como es, pero ese calladito, hermano, ha sido mi alumno. Ese calladito es más bravo. Cuídate de las mansas que de la brava me cuido yo. Pero es así, el mundo nos desconoce. El mundo dice, uy, ¿cuánto has cambiado? Gloria a Dios, gloria. Hermano, cuando el mundo te diga cuánto has cambiado, tú alaba y glorifica a Dios, estás trayendo gloria al Padre. Estás trayendo gloria al Padre. Dice el verso 4, y todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5, preparándonos para terminar. Y nosotros y vosotros sabéis que Él, y vosotros sabéis que dice que Él ¿qué hizo? Que Él se manifestó a fin. ¿Cuál fue la razón principal de Cristo? A fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. O sea, eso justamente. Él se ha manifestado a nosotros, por eso dice, ¿no? Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. Lucha contra el pecado. Se rebela contra el pecado de sus miembros. Cualquier mala actitud, cualquier mala conducta, se opone contra el pecado. Pero escuchen esto. Nosotros, si somos claros, si somos conscientes que esto es, ¿qué va a pasar? Que Él vino con el propósito fundamental. Hermano, la razón fundamental de que Cristo vino fue para hacernos, ¿qué cosa? Libres. Cristo vino para hacernos libres. Nosotros vivíamos en esclavitud al pecado. La tarea principal de Cristo fue quitar la esclavitud de nosotros. ¿Y a qué éramos esclavos? Al pecado, a nuestros miembros, a cómo se movía dentro de nosotros. Dice, y Él vino para quitar el pecado. Entonces, si Él reina en nosotros, si Él mora en nosotros, nuestra lucha contra el pecado es titánica, pues, hermanos. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué decía Pablo? Romanos capítulo 7, cuando habla de la lucha contra el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una lucha, hermanos. Era una lucha sin cuartel. Pablo dice, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, se me cruza esto, se me cruza aquello, yo pienso, yo estoy visualizando las cosas que voy a hacer para Dios y termino haciendo otra cosa. Eso decía Pablo, ¿ah? Eso decía Pablo. Termino haciendo otra cosa. Pero mire usted, Pablo al final de Romanos 7 dice, más gracias doy por Jesucristo. ¿Por qué creen que dice eso? Más gracias doy por Jesucristo. Porque Él dijo, no los dejaré huérfanos.
No los voy a dejar solos para luchar en sus fuerzas. No los voy a dejar solos para luchar en sus fuerzas. Le enviaré de mi espíritu. Así que el espíritu que está morando en nosotros, Él intercede por nosotros. Una de las labores, no se pierda la clase de los martes, por el amor de Dios. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo, sobre su obra, sobre lo que Él hace, cómo nos ayuda, cómo nos guía, cómo nos enseña, cómo nos redarguye. No les voy a seguir diciendo para que venga el martes. Pero hermanos, qué importante. Dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios lo ha enviado y lo ha mandado para que more, para que habite en nosotros, de tal manera que nos redarguya de pecado y nos guíe al arrepentimiento. ¿Quién es el que nos guía al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Si ese Espíritu Santo no habría venido a nuestra vida, nunca habríamos tenido conciencia de pecado. No habríamos entendido en su dimensión lo que es el pecado, hermanos. Por eso dice claramente aquí, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Esto subráyenlo, porque a veces tenemos, no, es que Dios vino porque me ama, sí, porque me ama, porque Dios ya me justificó, ya me reconcilió. Sí, es importante, Él vino para reconciliarnos con el Padre. No, es que Él vino también para ser un ejemplo, sí, es un ejemplo para nosotros. Pero la tarea principal fue quitar el pecado en nosotros. ¿Me entienden? Ahí tú te das cuenta. ¿Por qué rechazas? ¿Por qué no toleras el pecado en ti? No en los demás. Porque el Señor nos enseñó, ¿no es cierto? Que cuando el pecado cuando tú eres un hijo de Dios, tú ya no miras la paja del ojo ajeno. Tú miras la vigaza que tienes en tu ojo. Porque cuando no tenemos a Cristo y no somos verdaderos creyentes, siempre estamos, ay, que fulano, ay, sí, ay, aquel, ay, lo otro. Y tú te crees santo porque te estás comparando a Él. Sí, está perdido, pecador. Tu referente es Cristo. Amén. Ya no miras afuera, miras, Dios, qué mal genio tengo, qué mal carácter, qué impuntual soy, qué irresponsable, qué poco amoroso, qué poco atento. Te sientes mal. Cumpleaños de mi esposa y ni siquiera la saludé cuando salí. Tengo que hacer algo tengo que hacer hoy día para demostrarle que de verdad lo siento. Ay, sí, me olvidé, le voy a dar un WhatsApp. Ay, amor, perdona, me olvidé. Que haga algo, demuestre que la ama. No es cualquier persona, es su compañera de toda la vida. Las esposas tal vez no tendremos a veces cuando no trabajamos para ganar económicamente, porque en la casa se trabaja. Terrible, ¿verdad? Pero le hacemos su plato favorito, su seco, su arroz con pato, lo que les gusta. Y él puede venir y sentirse ahí un señor en su casa. Porque lo ama. Ahorró toda la semana porque el pato está caro para hacerle ese arroz con pato. Y él no puede comprar un ramo de rosatel. Pecado. Y vosotros sabéis que Él se manifestó para quitar el pecado en nosotros. No, hermana, ¿cómo voy a comprar rosatel? Lo que estoy ahorrando es para mi llanta. Tu esposa vale más que tu llanta. Para quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. En Cristo no hubo pecado. Él no escatimó. Él, hermanos, nos enseñó lo que es ser un hijo de Dios. En Él no había pecado. Entonces, como en Él no había pecado, Él podía tener la conducta, la actitud, el comportamiento que Dios esperaba. Pero en nosotros no hay ni ese comportamiento, ni esa actitud que Dios espera, porque el pecado todavía tiene espacio en nosotros, en nuestra carne. Entonces, por eso dice, no reine el pecado en vosotros, sino más bien seamos llenos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, del amor de Dios en nosotros. Hermanos, esto no es un sacrificio que tú vengas y te nutras de la palabra. Esto es una bendición, porque en la medida que tú más le conoces, más le amas, más te enamoras de Él, más te das cuenta de lo que pasa en ti. Y dice, quitar el pecado y que no haya pecado. Si nosotros minimizamos esto, y esto me pareció muy importante, estaba viendo un comentario que hace el doctor Martin Lloyd-Jones del doctor John Stott, ¿no? Dice,
a menudo fallamos, miren esto, escuchen esto, yo lo he puesto literal aquí. A menudo fallamos en la batalla contra el pecado porque no lo llamamos por lo que es. A medida fallamos en la batalla contra el pecado porque no lo llamamos por lo que es. Anarquía, una ofensa contra el gran hacedor de la ley de Dios. En cambio decimos cosas como, sí, he hecho algo mal, o se cometieron errores, etcétera, 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 etcétera. Llámalo por lo que es, pecado y anarquía. El primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y la maldad del pecado. Hermanos, el primer paso para que llegues a ser un verdadero hijo de Dios es que reconozcas que el pecado trae rebeldía contra nosotros. Quiero adelantarme, posiblemente ese verso lo explique mejor el hermano que le toque, pero si ustedes leen ahí en 1 de Juan, capítulo 3, el verso 8, miren ahí en las escrituras. Dice, el que practique el pecado, 1 de Juan 3:8, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Esa parte no la quiero tocar, pero quiero tocar la segunda parte. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, dice. ¿Con cuál fue el propósito? Para destruir las obras del diablo. Él ha venido, hermanos. Él nos ha mostrado lo que es conocer y entender la verdadera realidad de lo que el pecado hace en nosotros. Y Cristo Jesús no nos ha dejado desarmados, sino que ha enviado de su Espíritu para que nos revele, para que nos alumbre. No podemos estar equivocados en cuanto a la naturaleza del pecado, sino por lo contrario, tenemos que estar apercibidos. El pecado quebranta la ley de Dios, que es perfecta. Si yo tengo una raíz de amargura, posiblemente tenga odio contra alguien. Y el Señor dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Si nosotros de repente no entendemos que darle el lugar que le corresponde al Señor, el día del Señor, de que Él sea primero, estudiar su palabra, venir a adorarle, y simplemente decimos, no, pero es domingo, es mi día de descanso, pero no entiendes en tu mente que primero es el día del Señor, entonces posiblemente vas a hacer infracción contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no le vas a honrar, no le vas a dar el primer lugar a Él, y ya es pecado. Por eso dice Stott, no le llames un pequeño error, no le llames pero yo soy así. No, quita el pecado de nosotros. No hay pecado en Él y Él quiere que seamos como Él es. Romanos 8:29, no se olviden, porque seremos a semejanza de Él. El que resucitó a Cristo de los muertos, porque no hubo pecado en Él, nos levantará a nosotros también en aquel día. Así es que no reine el pecado en nosotros, amados hermanos, sino más bien luchemos abiertamente contra el pecado. Jesús apareció para esto, para destruir las obras del diablo, para quitar el pecado, para que no haya pecado en nosotros. Este fue el propósito fundamental de la obra de Cristo. Por ello vino, y en base a esas dos afirmaciones vivimos. El propósito de Cristo es quitar el pecado en nosotros, no hacernos buenas personas, no hacernos solo personas simpáticas o amorosas o buena gente. No, Él vino a quitar el pecado en nosotros. Si Él quita y trabaja esto de quitar el pecado en nosotros, Él nos va a hacer verdaderamente libres para que todos los demás frutos del Espíritu fluyan. ¿Por qué? Porque ha podado lo malo en nosotros. Y en nosotros ¿qué hizo Satanás? ¿Qué puso en nosotros? Rebelión, anarquía, caos. Cuando yo estaba estudiando esto, y ahí termino, porque se me acabó el tiempo, pensé en Haití. ¿Ustedes han visto lo que es Haití ahora? ¿Han visto por las noticias qué significa que no haya ley, que no haya orden? Reine la maldad, un oscurantismo, hermanos, total, matanza. Ahora entienden lo que Satanás vino a hacer, a traer anarquía, a traer caos. Y que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos tener paz. Porque aun cuando los hombres
sin ser de Dios, hacen las cosas de Dios, puede haber orden, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, respeten a las autoridades que tienen en medio de ustedes. No nos puede gustar la señora, no sé ni cómo, ya no me acuerdo ni su nombre, pero nos sujetamos a las leyes y a las autoridades. Donde hay caos y hay anarquía, solo hay muerte. Dicen que tienen que entrar y tienen que morir muchos para que vuelvan a poner orden en Haití. Un pueblo que siempre se le ha dicho que practica el ocultismo, el vudú, la brujería, la magia de colores que hay, y hoy se refleja en el caos al que ha llegado esa nación. Pero Dios ha venido a poner paz y orden a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Él ha venido a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Tú has venido a quitar el pecado del mundo. Has venido a quitar el pecado en nosotros, Señor. Has venido a hacernos ver qué es pecado, Señor. Y cómo mora en nosotros. Y cómo tenemos que combatir contra el pecado. Gracias por el Espíritu Santo que nos has enviado, Señor, que nos ayuda, que nos guía, que nos dirige, que nos redarguye. Enséñanos a no rendirnos. Como dice el verso 3, Señor, purifiquémonos, purifiquémonos. El que entiende esto se purifica, Señor, para alcanzar la plena seguridad de esa esperanza. Se purifica, Señor, porque dice que cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos solícitos para alcanzar esta seguridad, esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios hay una dualidad en nosotros. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, como dice el apóstol Pablo, Señor, sino según tu palabra. Oh, mi Dios, el pecado es un ataque a nuestra comunión con Dios y por lo tanto lo rechazamos, lo quitamos de nuestra vida. En el nombre de Jesús, libéranos, oh Dios. Si en esta mañana nos hemos levantado turbados o cargados o afligidos, o siendo conscientes, Señor, de que todavía hay en nosotros mal humor, desánimo, desaliento, aquí estamos, oh Dios. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, hemos venido a recibir, a oír tu palabra, Señor, a vivir conforme a ella. Oh, mi Dios, no en nuestras fuerzas, porque no podemos, Señor, sino porque somos tus hijos. Te hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador por la obra de Jesucristo. Ayúdanos en nuestra debilidad, perfecciónate en nuestra flaqueza, Señor. Llénanos de tu presencia cada día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.